Bienvenidos a una clase nueva más del curso de aprendizaje basado en problemas. Hoy vamos a hablar del papel del profesor en ABP. Como ya os habéis imaginado, dar una clase de ABP es distinta de una clase tradicional normal. El profesor debe realizar ciertos cambios en su forma de dar la clase. Primero debe pensar que ya no tiene el monopolio de transmitir la información, es decir, que la única forma de que los alumnos aprendan es escuchando su discurso, ¿de acuerdo? El profesor debería ser ofrecerse como un interpretador del conocimiento, ¿de acuerdo? Y tiene que advertir a sus alumnos que los conocimientos científicos están cambiando, por lo tanto que ellos deben tener también la competencia, la habilidad de aprender por su cuenta, ¿no? Debe incluir en sus clases aspectos prácticos de la asignatura, no solamente la teoría también, ¿de acuerdo? En esta transparencia ponemos una serie de cosas que os va a permitir entender cómo debería ser un profesor, cómo debería comportarse como facilitador y la diferencia respecto a un supervisor, que es la forma clásica de un profesor. A la izquierda tenemos las características de una persona que actúa como supervisor. Es una persona más experta que ayuda a otra persona menos experta. Por lo tanto, ya se establece una jerarquía ahí, ¿no? El supervisor responde a todas las dudas de la persona menos experta. En este tipo de actuación del profesor, los alumnos rápidamente adoptan una postura más pasiva. En lugar de buscar solución ellos mismos a las cosas, esperan a que el supervisor se la proporcione o les diga si van bien, si van mal. Por lo tanto, no estimulamos que los alumnos tengan criterio propio para juzgarse, ¿no? En cambio, a la derecha tenemos las características de un facilitador, que es lo que haría un profesor en ABP. El facilitador debe ser capaz de extraer la sabiduría que todos tenemos dentro, pero que está adormilada. El facilitador crea unas condiciones para que los alumnos dirijan su propio aprendizaje y desarrollo. Para hacernos una mejor idea de las características de un buen facilitador, vamos a enumerar a continuación algunos ejemplos. El buen facilitador debería renunciar a elegir lo que los alumnos deben aprender. Esto es una cosa que ya a un profesor normal ya nos cuesta mucho admitirla, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que los alumnos puedan elegir lo que ellos deben aprender? Soy yo como profesor el que debo indicarles el camino, debo decirles esto es importante, esto entra en el examen, esto no, etcétera, ¿no? En su lugar, el facilitador, debería confiar en que los alumnos van a aprender lo que necesitan. Y si lo pensamos un momento, es cierto. Cuando uno va a resolver un problema, se da cuenta que tiene unos conocimientos ya iniciales que le permiten entender algo, pero luego debe aprender a otras cuestiones, otras materias, para poder resolver el problema. Es decir, que sí que es posible que los alumnos elijan lo que deben aprender. El facilitador debe acostumbrarse a tener menos control y poder, dejar que los alumnos actúen por sí mismos. Debe utilizar el diálogo para hacer preguntas abiertas y utilizar las respuestas de los alumnos para lanzar nuevas preguntas, de forma que es como su conciencia, como la conciencia de los alumnos, les hace reflexionar. Debe observar el grupo desde la distancia y debe actuar solo si es necesario. En el sentido, si los ve muy atascados, muy perdidos, en el sentido sí que es bueno que el profesor se acerque y les pregunte, bueno, ¿qué tal? Contarme qué tal estáis yendo, cómo enfocáis el problema. Sí. Él debe obligar a los alumnos a reflexionar y argumentar sus decisiones, es decir, que si han adoptado una metodología o un modelo para determinada, pues deben dar unas razones por la cual ese modelo es mejor que otro, ¿de acuerdo? Debe proporcionar metodologías y herramientas para gestionar el trabajo en grupo. Esto es una cuestión que lo veremos más adelante dentro del curso de ABP. También el facilitador debe hacer sentir a los alumnos que son los autores del proyecto. Esto genera una motivación intrínseca en los alumnos impresionante y que se sienten orgullosos de lo que están haciendo y por lo tanto están motivados y tienen ganas de avanzar y tienen una potencia increíble. El facilitador debe valorar más el proceso, es decir, las reflexiones, las teorías, los métodos elaborados por los alumnos, lo que han aprendido los alumnos por el camino mientras estaban intentando resolver el problema
que el producto final, es decir, que la calidad que tenga el modelo de los alumnos que han desarrollado. Debe elogiar a los alumnos por su trabajo y por su esfuerzo. Esto también va a aumentar la motivación mucho, va a hacerles sentirse capaces de resolver el problema y animados. Debe adaptar la supervisión a la situación, es decir, que a un grupo con menos nivel académico, menos nivel de autoestima o menos capacidad de razonamiento, pues debe ayudar un poquito más. A un grupo con un nivel alto debe exigirle más, debe pedirle más argumentación, debe pedirles ir más allá, más al fondo de la teoría, ¿de acuerdo? En caso de un conflicto no resuelto en el grupo, es decir, que se ha escalado ya el problema a un nivel alto, debe actuar el facilitador como mediador en ese problema. Y si ahora pensamos lo que debe evitar hacer el facilitador, pues es relativamente fácil. Tenemos que más o menos negar lo que hemos dicho antes que debe hacer el facilitador. Por ejemplo, el facilitador no debe responder a las preguntas técnicas de los alumnos. Si dicen, le enseña a los alumnos algo y bueno, esto está bien, esta ecuación está bien aplicada, este modelo es correcto, estos cálculos son buenos, pues eso no debe hacerlo el alumno, es el facilitador. Y esto es lo que habitualmente hace el profesor en clase. Él es el juez que dice si están las cosas bien o mal. Los alumnos están acostumbrados a esta labor del profesor y por lo tanto están de forma pasiva. Y el no responder preguntas incomoda mucho a los alumnos porque están acostumbrados a lo contrario, claro. Son ellos los que tienen que pararse a pensar, a analizar si esos cálculos están bien hechos y tienen que tener seguridad para decir que son correctos. El facilitador no debe comportarse como un miembro más del grupo. Quiere decir que no se debe ser un colega, digamos, por decirlo de alguna forma, sino que es como una persona externa que está viendo cómo trabajan y les hace reflexiones. ¿De acuerdo? No debe intervenir en los conflictos del grupo, salvo que el grupo sea incapaz de resolver ese conflicto. Las fases que tiene que seguir el facilitador para, veamos, fases de tutorización, de trabajo con el grupo, son las que se muestran a continuación. En primer lugar, debe averiguar las expectativas de los alumnos, es decir, un poco hasta dónde quieren llegar analizando el problema, un poco el grado de involucración o ¿no? que tienen con el problema. Les debe ayudar a plantear el marco de desarrollo del proyecto, el contexto, a entender el problema, ¿de acuerdo? Formular el problema, que es decir en unas líneas, en un párrafo, decir detalladamente y de forma no ambigua, precisa, cuál es el problema que van a resolver y cuáles son los objetivos. Todo esto tiene que ayudar mucho el facilitador. Aquí sí que debe responder a todas las preguntas. Debe resolver dudas sobre el producto del proyecto, pues que tienen que entregar pues, un informe, tienen que entregar un vídeo, tienen que entregar unos planos, tienen que entregar lo que sea, ¿no? Debe ayudarle con los métodos de trabajo en equipo, con la metodología, de gestión, de organización de proyectos, que lo explicaremos en el curso más adelante. Y finalmente debe evaluar el proyecto. Bueno, no sé si en algún momento habéis trabajado con esta forma que yo llamo a la gallega, es decir, que cuando un alumno te pregunta una cosa, tú le respondes con otra pregunta. Es decir, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, un esquema de distintas situaciones, de momentos del proyecto para ser lo que en inglés se dice un coach, un facilitador, un animador del proyecto, ¿no? Entonces hay pues, distintas situaciones y distintas preguntas retóricas, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, pues ahí tenéis, ¿hay algo que esté bloqueando el proyecto? ¿Qué hace que este enfoque sea especialmente útil para este problema? ¿Qué métodos están utilizando otras personas? Es un poco, les hace reflexionar. En fin, es un poco lanzar preguntas en el aire apuntando como agujeros o huecos que su modelo no ha contemplado, ¿de acuerdo? Llamándoles la atención sobre cosas pero sin realmente decir, te has olvidado de poner el análisis dimensional del problema, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y por último, en este tema vais a hacer un ejercicio que consiste en ensayar el papel de facilitador y bueno, lo que tenéis descrito ahí ya lo comentáis por grupos. Muchas gracias y hasta la siguiente.